Y mientras todos se van de Cuba, mi gente, quemándose en el medio de la calle, y personas, acabo de ver ahora mismo, buscando, necesitarían 3-4 salarios para poder comprar un simple litro de aceite. En 1959 los cubanos no han dejado de emigrar. La población de cubanos residentes en el extranjero se encuentran a 90 millas de donde nos encontramos. El vídeo de hoy lo vamos a estar empezando desde la calle Galeano, una de las calles más populares, más famosas, donde más se concentraron las principales y famosas tiendas que tuvo esta ciudad. Y es esta también la calle donde por primera vez después del triunfo de la revolución los cubanos salieron a la calle exigiendo, pidiendo libertad. El hecho que se conoce como el maleconazo, producido el 5 de agosto de 1994. Toda esta calle abarrotada de personas exigiendo libertad después de los sucesos del hundimiento del remolcador 13 de marzo, lo cual provocó descontento entre las masas, además de la aguda crisis que vivía el pueblo después de la caída de la Unión Soviética. Hechos que conllevaron a que Fidel Castro, una vez más, para librar presión dentro de la isla, permitiera que los cubanos pudieran irse, pudieran salir del país como pudieran. Y esto trajo consigo un nuevo éxodo, una nueva ola migratoria conocida como la crisis de los balseros de 1994. Sí, mi gente, porque hacia Cuba desde 1959 dejaron de emigrar las personas. Y contrario a esto, los cubanos empezamos a emigrar por todo el mundo en busca de un futuro mejor. Y desde entonces en Cuba el adiós se ha vuelto normal. Y en muchos casos ese adiós ha sido para siempre, mi gente. Tristemente, así ha sido durante todos estos largos años. Y mientras todos se van de Cuba, mi gente, así está esto. En pleno Galeano, en pleno centro de la ciudad, miren toda esta basura quemándose en el medio de la calle. Y personas, acabo de ver ahora mismo, buscando, aún así en medio de la candela, no lo grabé porque me dio pena, porque lo que estaban buscando era comida. Tenían un nylon donde tenían comida descompuesta. Y esto es algo que ya se ha vuelto normal por acá, ver a las personas buscando entre la basura lo que encuentren. Yo en lo particular nunca había visto a nadie, pero bueno, desde que estoy grabando, desde que estoy haciendo videos en la calle, he visto muchas cosas que nunca había visto, porque hay que estar en la calle para ver cosas que no se deberían de ver. Y tristemente hay muchas personas recolectando comida. De hecho, hace unos días también vi una persona recolectando en los pocos pomos de aceite que se encontraba, el aceite que quedaba en las botellas, y la echaba en una que tenía, ya llevaba medio pomo. Y esto se debe a que el precio del aceite ahora mismo en Cuba equivale a un salario. Un simple litro de aceite equivale al salario de cualquier profesional. Y hay muchas personas que no son profesionales, que dependen de un salario mínimo. Por lo tanto, necesitarían 3-4 salarios para poder comprar un simple litro de aceite. Un lujo es comer, es alimentarse en Cuba ahora mismo. Miren, y muchos han sido los destinos hacia donde los cubanos han emigrado durante más de 6 décadas. Pero hay uno que es el principal y se encuentra justo a 90 millas de este malecón. De hecho, se dice que la mayor población de cubanos residentes en el extranjero se encuentran a 90 millas de donde nos encontramos nosotros ahora mismo, allá al norte en los Estados Unidos de Norteamérica. Y estamos hablando de unos 2 millones o más de 2 millones de cubanos los que han emigrado hacia los Estados Unidos durante
las diferentes oleadas migratorias que ha vivido el país. Y un seguidor me pedía que hablara, que abordara este tema, el tema de la emigración, y me preguntaba que si había una nueva oleada migratoria ahora mismo en el país. Pues desde 1959 los cubanos no han dejado de emigrar. Y sí, la crisis en la que hemos vivido siempre al día de hoy se ha agudizado. Por ende, muchos siguen emigrando por acá, niños, jóvenes principalmente, pero hasta ancianos, enfermos, discapacitados y personas de todo tipo se han atrevido a lanzarse al mar o cruzar fronteras ilegales, guiados por coyotes expuestos a estafas y hasta la muerte. Y sí, tristemente, mi gente, muchas personas han muerto en medio de las travesías, y más triste aún es que esto no ha tenido ningún reconocimiento oficial. No se hablan de las cifras oficiales de la cantidad de cubanos que han muerto en el mar o intentando cruzar una frontera ilegal. Nadie habla de todos esos cubanos que años tras años mueren en medio de todas esas travesías, huyendo de la difícil situación, huyendo de la política, en busca de lo que acá no podemos tener, que son verdaderamente muchas cosas. De hecho, una simple alimentación, una alimentación básica, ni siquiera ahora mismo eso se puede tener en Cuba. Y como ya les mostraba, como ya les explicaba, muchas personas se ven obligadas a buscar comida en la basura, porque el salario más alto que pueda existir en Cuba para un profesional no alcanza ni siquiera para poder garantizar la alimentación del mes. Por eso es que los cubanos escapan y siguen escapando de esta bella isla, pero con una realidad pero tan difícil que es imposible poder sobrevivir acá. Para que tengan una idea, les adelanto que desde la pandemia hasta el 2024 en Cuba habían emigrado 1.3 millones de personas. Para ser más exactos, porque la cifra es alarmante, fueron exactamente 1.399.303 cubanos los que abandonaron el país. Ni la pandemia, mi gente, detuvo la emigración. Mientras se cerraban fronteras, los cubanos agilizaban sus viajes y travesías, exponiéndose aún más a posibles riesgos. Y cuando reabrieron las fronteras tras la pandemia, aquello fue en sus marcas, listo, fuera. Fíjense si así fue que en un periodo tan convulso como ese, 1.3 millones de cubanos abandonaron esta tierra. Y en el video anterior, desde este mismo lugar, estuvimos hablando de las mayores oleadas migratorias que tuvo Cuba desde 1959 hasta 1994, con la crisis de los balseros, donde Fidel Castro una vez más permitió que los cubanos que si quisieran ir del país lo pudieran hacer. Así que si no has visto mi video anterior, te invito a que vayas a verlo, pero no, todavía no. Quédate hasta el final de este, que al final te voy a estar dejando mi video anterior para que te enteres, para que conozcas las mayores oleadas migratorias que ha vivido Cuba, casi todas impulsadas por el propio gobierno. Cada vez que la situación en Cuba se agudizaba, pues se permitía que los cubanos salieran para liberar presión dentro. Pero al día de hoy esto no ha vuelto a suceder. Las oleadas migratorias cubanas que se están viviendo ahora mismo durante los últimos años, que de hecho han sido mayores que todas las que se habían registrado hasta 2021, han tomado otro rumbo. Así que quédate en estos vídeos, en este y en el que viene. No te los pierdas para que te enteres todos los detalles sobre esta triste realidad en la que los cubanos se ven obligados a abandonar su país. Y hasta hace unos años atrás, las mayores oleadas que había vivido el país habían sido la del Mariel en 1980 o la crisis de los balseros en 1994, ambas permitidas por Fidel Castro, como ya les comentaba. Sin embargo, tras la reapertura de los aeropuertos luego de los difíciles movimientos vividos por la COVID-19, una vez más los cubanos se lanzaron en busca de un futuro mejor. Y esto fue
después de que el gobierno de Nicaragua permitiera el libre visado para los cubanos, porque no son muchos los países a los cuales los cubanos se les permite viajar. Pero para este entonces, una vez que el gobierno de Nicaragua permitió que los cubanos pudieran viajar a su país con libre visado, los cubanos se lanzaron prácticamente en masa en busca de poder llegar hasta Nicaragua y que este país les sirviera de puente para poder continuar la travesía principalmente hacia Estados Unidos y otros países de América del Sur. Viajes, mi gente, que llegaron a costar alrededor de 7,000 y 10,000 dólares para poder llegar principalmente hacia los Estados Unidos. Este era el valor de la cifra total que necesitaba un cubano o que tenía que gastar para poder cubrir todo el viaje hasta los Estados Unidos, principalmente porque habían otros destinos hacia donde los cubanos emigraron en ese entonces que eran mucho más económicos, pero el objetivo del cubano siempre ha sido llegar a los Estados Unidos porque es el país que más oportunidades les ha brindado a los cubanos por acá. Y según datos del propio gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Aduanas, llegaron a sumar más de 224,607 desde el mes de octubre de 2021 hasta septiembre de 2022, los cubanos que llegaron hacia los Estados Unidos cruzando la frontera. Y desde 2022 hasta 2024, mi gente, la cifra de cubanos que emigró de Cuba hacia los Estados Unidos ascendió a más de 850,000, llegando a ser este el mayor éxodo de la historia de Cuba. Imagínense ustedes un país que costó mucho que su población arribara a los 11 millones de habitantes. Y esta cifra se logró alcanzar justo en el año 2021. Y alcanzando esta cifra comenzó el nuevo y mayor éxodo de toda la historia del país, llegando a calmarse un poco la emigración cubana cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos el actual presidente Donald Trump, quien cerró la frontera y no ha permitido que los cubanos vuelvan a cruzar la frontera de los Estados Unidos con México. Por tanto, al día de hoy sí hay una nueva ola migratoria, lo que es mucho menor que todas las que se han vivido anteriormente. Porque como ya les decía, la principal ruta, el principal destino de los cubanos es llegar a los Estados Unidos. Y debido al cierre de frontera es que esto ha disminuido, pero los cubanos siguen emigrando ahora mismo hacia un nuevo destino, y ese destino ya no es el norte, sino los cubanos ahora están emigrando hacia el sur, hacia Brasil. Brasil es el nuevo destino hacia donde miles y miles de cubanos emigran. De hecho, a diario las personas emigran a Brasil. Según estuve investigando, la cifra andaba por más de 40,000 cubanos los que habían emigrado a Brasil, pero esta cifra a diario crece. Por tanto, en este minuto no conozco oficialmente de cuánto es el número de cubanos que hasta la fecha han emigrado a Brasil. Y si son tan grandes las cifras para un país tan pequeño como Cuba, donde no ha sobrepasado los 11 millones de habitantes y ha vivido tantas oleadas migratorias, se han ido tantos cientos de miles de personas, ¿por cuánto andará la población cubana al día de hoy? Además, un país, como ya les comentaba en el video anterior, donde las personas no quieren tener familia acá, prefieren primero irse, estabilizarse en un país extranjero para poder tener su familia. Entonces la interrogante es: ¿cuántos cubanos quedarán en Cuba? ¿Cuántos niños estarán naciendo en Cuba si todos se quieren ir, nadie quiere tener familia por acá? Si principalmente se van los jóvenes, ¿será la mayor población que vive en Cuba la adulta, la anciana? Verdaderamente, ¿cuál es la situación demográfica de este país? Esto y mucho más, mi gente, lo vamos a estar abordando en mi próximo vídeo. Y como siempre les digo, gracias por llegar hasta este minuto, porque ya hemos llegado al final de este. No olvides irte sin antes suscribirte, dejarme tu like y comentar, hacerme saber en los comentarios qué te pareció esta historia de realidad
cubana. Gracias, mi gente. Nos vemos en la próxima.